Bueno, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy 23 de noviembre del año 2023. A continuación vamos a ver los ácidos. Vamos a, de manera muy general, aprovechar el tiempo para explicar qué son los ácidos en cuanto a su estructura química y adicional a ello, en la tabla periódica, donde identificar potenciales compuestos de ácidos. También vamos a ver cómo hacer la nomenclatura de uno de los dos grandes tipos de ácidos en la química inorgánica. Bueno, comencemos diciendo principalmente que vamos a utilizar para la formación o estructuración de las fórmulas asociadas a los ácidos a nuestra tabla periódica con los estados de oxidación ya previamente establecidos. Aquí tenemos precisamente nuestra tabla periódica con los estados de oxidación asignados. Bueno, tiene las marcas de la última clase que tuvimos. Voy aquí a retomar esta tabla periódica para que podamos utilizarla a continuación. Entonces, aquí está la tabla periódica con los estados de oxidación. Bien, en la tabla periódica con los estados de oxidación se nota en la parte de la derecha una especie de escalerita que está repintada. Y aquí pues voy a resaltar un poquito más. En color amarillo está bien. Vamos a resaltar esta escalerita que nos define de manera muy coloquial la frontera entre lo que es metal de lo que se supone no lo es. Entonces, en la clase anterior nosotros veíamos los hidróxidos y estábamos utilizando los elementos químicos que estaban principalmente a la izquierda de la escalera, es decir, los metales. Bueno, hoy vamos a utilizar los no metales. ¿Por qué? Bueno, porque la definición de ácido va a ser la siguiente. Un ácido es una sustancia inorgánica y reduzcamos un poquito el tamaño. Ahí va a titilar mientras cambia el tamaño de letra. Muy bien. Es una sustancia inorgánica donde el hidrógeno se combina con un no metal. Con un elemento no metálico. Puede, con una notación especial, tener oxígeno o no tenerlo. Esa sería la definición más básica que se le puede sacar a lo que es en cuanto a estructura un ácido en la química inorgánica. Es una sustancia inorgánica donde el elemento hidrógeno se combina con un no metal y puede tener oxígeno como puede que no lo tenga. Y de esa definición de que pueda tener oxígeno o que puede que no lo tenga, es donde sacamos a los dos tipos de ácidos. Me estoy refiriendo a los ácidos. ¿Qué más, Nicole? Buenos días, buenas noches, corrijo. Ya estamos en Colombia, de noche. Juan Nicole, buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ah, bueno, ahí está Nicole. ¿Qué más, Nicole? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Nicole. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Excelente, Nicole. Bueno, Nicole, mira, hoy, como es la semana número 3 del módulo 4, vamos a ver lo que son los ácidos. Ahí en pantalla, voy a acercar un poquito más la pantalla para que lo puedas ver. Ahí está la definición del tema de hoy, que son los ácidos. Los ácidos, ¿listo? Aclaro que esta es la definición para ácidos inorgánicos, solo los inorgánicos. Los que coloquialmente uno diría bebo en décimo, porque hay otros tipos de ácidos mucho más complejos. Esta es la definición, ¿vale? ¿Tienes dónde copiar? Sí, señora. Muy bien, Jacob. perfecto. Te comento, Nicole, que de por sí, en esta química inorgánica se basan muchas otras partes de la química para ¿Cómo formar. puedo poner Ah, cómo puedo poner el título es el título? los ácidos, los ácidos.
Eso es. Muy bien. Y como definición de esos ácidos, sustancia inorgánica donde el hidrógeno se combina con un no metal y entre paréntesis puede tener oxígeno o puede no tenerlo. ¿Listo, Nicole? Muy bien, me dices cuántas tienes allí. Perfecto. Entonces, Nicole, mira, los ácidos en el mundo de la química inorgánica tienen esa estructura. Tiene hidrógeno y es un no metal, listo, puede formar un ácido. Los ácidos básicamente, Nicole, son la contraparte de los hidróxidos, de las sustancias que veíamos en la clase anterior y la clase tan anterior. ¿Por qué? Pensemos, cuando nosotros pensamos en ácidos, pensamos en cosas que corroen a otras sustancias, ¿cierto? Por ejemplo, el ácido que uno tiene en el sistema gástrico permite digerir la comida, ¿cierto? O a veces algunos joyeros, para poder limpiar piezas de joyería de metal que están muy oxidadas o muy corroídas, utilizan un tipo de ácido para quitar eso. Entonces, hemos asociado que los ácidos son como corrosivos. Y sí, muchos ácidos son corrosivos, pero no todos. De hecho, hay ácidos que de hecho son opuestos a la corrosión, como por ejemplo el que le venden en cremas de belleza a las mujeres, el ácido hialurónico, ¿cierto? ¿Has escuchado de esa crema con ácido hialurónico? Sí. Bueno, eso es un tipo de ácido, pero es un ácido orgánico. Hoy vamos a estudiar a los ácidos que son inorgánicos, es decir, los que no tienen una relación directa con el organismo, es decir, el organismo, aunque los puede producir, no los utiliza en su secuencia celular directamente. Es decir, no entran las células, pero sí los puede utilizar, como podemos ver, el ser humano genera pues un ácido, que es el ácido clorhídrico, que es muy corrosivo y con ese digerimos la comida. O con ese más bien liberamos o descomponemos la comida en el estómago para que luego sí pueda ser digerida en el resto del sistema gástrico. Entonces, Nicole, en pantalla tenemos no solo la definición, sino que tenemos la tabla periódica con los estados de oxidación. La famosa tablita periódica con los estados de oxidación que hemos visto a lo largo de varias semanas. En esta tablita notarás que hay una línea de color amarillo, ¿cierto? Muy bien, esa línea de color amarillo que le hemos llamado la escalerita nos define que a la izquierda están los elementos que tienen una tendencia metálica, que lo veíamos con los hidróxidos, y a la derecha tenemos los elementos que no tienen tendencia metálica. Como hemos visto a lo largo del curso, no vamos a utilizar a los elementos que son gases nobles, es decir, los de la columna de la derecha no van a ir. ¿Por qué? Porque son elementos químicos inertes, o sea, que no se combinan con otros. Por eso los tapo, para que no los vayamos a confundir. Dejando eso de lado, nos queda un número reducido de elementos. Nos quedan el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro, el bromo, el selenio, el arsénico, el telurio, el yodo, el astato. Son elementos químicos que son de naturaleza no metálica. Con esos que están allí, quitando de largo el oxígeno directamente, pero se puede generar mínimo los ácidos. Los ácidos de la química inorgánica tienen dos ramificaciones, es decir, hay dos tipos de ácidos en la química inorgánica. Unos se llaman ácidos hidrácidos. Permítame ampliar un poquito el tamaño de la letra para que se vea bien. Unos son los ácidos hidrácidos, que son también llamados ácidos puros porque pues básicamente cumplen con la definición de lo que es un ácido. Es decir, un ácido es hidrógeno más no metal. Entonces, un ácido hidrácido tiene eso. Al elemento hidrógeno, cuyo símbolo químico es la H, más un elemento no metálico.
hay una pequeña excepción aquí, y es que, pues, hombre, nosotros dijimos que formaban dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿cierto? ¿Lo recuerdas? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Forma el agua, ¿no? Entonces, el agua no es un metal. Perdón, el agua no es, bueno, sí, no es un metal. El agua no es un ácido. De hecho, el agua, por su naturaleza acuosa, por tener el grupo OH en una parte de su molécula, puede neutralizar a los ácidos. Nicole, ¿has escuchado que en Colombia hay atentados terroristas contra las personas con ácido? Que digamos alguien le tiene rencor a otra persona y va y compra, o bueno, consigue ácido de algún tipo, ácido de batería o un tipo de ácido y lo rocía sobre la piel de otra persona para causarle daño. Incluso hay una ley hoy en día que castiga ese tipo de ataques en Colombia. Pues fíjate que, Nicole, si una persona le cayera la mayor parte de los tipos de ácido en la piel, lo mejor que podría hacer es tirarse agua encima. ¿Por qué? Porque tiene OH. El OH neutraliza al ácido en la mayoría de los casos. Hay casos en los que no, pero la mayoría de los ácidos caen con el OH. Aparte de los hidrácidos, Nicole, hay otros que se llaman oxácidos. ¿Qué son los ácidos? Que sí tienen oxígeno aparte del no metal y el hidrógeno. Oxácidos. Entonces, estos son los dos grandes familias de los ácidos como tal. Los hidrácidos y los oxácidos. Definición de un hidrácido. Hidrógeno más no metal. Definición de un oxácido o un óxido ácido. Hidrógeno más no metal más el elemento oxígeno. O sea que tenemos una molécula triple, porque está el hidrógeno, que es un elemento químico, el no metal, que es otro elemento químico que desconocemos en el momento, y está el oxígeno, que es otro elemento químico que entra a la ecuación. Entonces, ahí tenemos la definición de los dos, hidrácidos y oxácidos. Hoy vamos a ver lo que son los hidrácidos. Ya al final de la clase, si resta el tiempo, veremos una iniciación de lo que son los oxácidos. Lo importante aquí, Nicole, es que entendamos que los hidrácidos tienen dos elementos químicos, mientras que los hidrácidos tienen tres. Esa parte es muy importante porque a continuación vamos a definir que todas las cosas se unen por positivo y negativo en cuanto a los electrones. Cargas positivas y cargas negativas o tendencias negativas y tendencias positivas de los elementos químicos en sus electrones. Entonces, Nicole, ¿qué color históricamente en el mundo está asociado a lo positivo? ¿Cuál es el color de lo positivo en el mundo? Psicológicamente, ¿cuál es? ¿Cierto que el verde? Como en el semáforo, ¿cierto? El semáforo pone verde y dice siga, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, verde va a ser positivo, o sea, carga positiva. Muy bien. Verde es carga positiva. Muy bien, permítame un momento, lo acomodo aquí. Eso. Verde es carga positiva. ¿Y cuál es el color opuesto? El que nos dice, Nicole, de toda esta gama de colores, ¿cuál es el color que restringe, que es negativo? El rojo, ¿cierto? Por eso el semáforo pone rojo para que no nos pasemos. Muy bien, Nicole, efectivamente. El rojo. Toda atención con lo que vamos a hacer aquí, Nicole. ¿Tú alcanzas a ver esos puntitos que estoy colocando encima de la palabra hidrácido y la palabra oxácido? Sí, señor. Muy bien, esos puntitos son muy importantes porque nos van a recordar, solo por esta vez, Nicole, cuál es la tendencia que deben tener los elementos químicos, los elementos y los compuestos en general. Los elementos químicos que se combinan para formar compuestos deben formar moléculas neutras. Una molécula neutra es una molécula cuya carga llega al número cero. No puede haber una molécula cuya carga sea
digamos, -1, -2, -3, no. Ni tampoco +1, +2, +3, +4, nada de eso. La carga de toda molécula en el universo es cero, porque el cero significa estabilidad. El cero significa que ni está ganando en exceso ni está perdiendo en exceso. Entonces, empecemos con los hidrácidos. Recordemos que los hidrácidos son hidrógeno más no metal. Entonces, la carga positiva de los hidrácidos siempre la va a tener el elemento metálico, mientras que la carga negativa la va a tener el hidrógeno. Carga positiva y carga negativa. Siempre vamos a tener esa tendencia, carga positiva y carga negativa. Entonces, a continuación vamos a utilizar una modificación, y es que aquí voy a voltearlo. Por esta vez, como son los hidrácidos, voy a hacer un pequeño giro. En los hidrácidos, el elemento hidrógeno va a tener carga positiva y el elemento no metal va a tener carga negativa. Vamos a mirar, Nicole, rápidamente de los poquitos elementos que son no metales, cuáles tienen carga negativa. Voy a acercar la lupa para que tú misma los veas. Recuerda que solo estamos utilizando una pequeña parte de la tabla periódica. Entonces, el elemento boro, estado de oxidación, ¿cuál es? A ver, Nicole. El boro, estado de oxidación. Que es la B mayúscula, tiene +3 y también -3. Entonces, de las dos cargas que el boro tiene en la tabla periódica, se va a utilizar para los hidrácidos, Pero ahorita solo está +3 y -3, o sea, más y abajo tiene menos. Muy bien. El mismo número. Eso significa la tendencia que tiene el boro. Y es una buena pregunta, Nicole. Algunos elementos químicos son muy reactivos. Tienen la capacidad de llegar a un equilibrio tanto perdiendo como ganando electrones. ¿Has escuchado lo que le hacen a las personas que pues sufren de algún tipo de cáncer para poder aliviarlas? Radiaciones. Radiación, ¿cierto? Que es un tipo de liberación de cargas. Pero también le aplican una cosa que se llama quimioterapia. Y en la quimioterapia utilizan un pariente del bromo, el yodo, cuyo símbolo químico es la I mayúscula. Y mira los estados de oxidación del yodo, más y -1. ¿Por qué? El yodo, como está tan cerquita de ser un gas noble, no es un gas noble, pero está muy cerca, es un elemento muy reactivo. Y cuando entra en el organismo humano en grandes cantidades, puede alterar lo que llaman el sistema endocrino con mucha facilidad. El sistema endocrino es como el que libera hormonas en el cuerpo, ¿cierto? Es el que hace que cuando llega a una etapa de la vida a los hombres les cambie un poquito el cuerpo, a las mujeres lo mismo. Y también es uno de las hormonas, es uno de los elementos químicos que cuando entra por algunas glándulas, como la glándula de la tiroides que tenemos en el cuello, logra alterar el equilibrio químico del cuerpo porque es tremendamente reactivo, se combina con muchas cosas. Por eso tiene tantas cargas, +1, -1, +3, +5, +7. Pero no es el único. El bromo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y otros más tienen esas mismas propiedades. Tienen cargas positivas y negativas porque esto les permite combinarse más fácilmente con otros elementos químicos. En este caso, de los dos estados de oxidación que tiene el bromo,
se va a utilizar el estado de oxidación negativo. No se utiliza el positivo no va a ir aquí. Positivo no va a utilizar, solo negativo. ¿Por qué? Porque vamos a mirar la otra parte. Si utilizo el negativo, el otro debe ser positivo. ¿Y cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Ah, bueno, veo que la pantalla llega con cierto... Exacto, +1. Noto por lo que acabo de ver en pantalla en mi celular, porque también veo lo que tú ves ahí en pantalla, que el retraso entre lo que digo y lo que muestra en pantalla es un poquito... Sí, se nota por unos breves segundos. Pero bueno. Entonces, Nicole, vamos a establecer esto. Para los hidrácidos, que solamente tienen dos elementos químicos, el hidrógeno y el metal, el hidrógeno es positivo y el no metal es negativo, como el semaforito acá arriba. Hidrógeno positivo, no metal negativo. Entonces dijimos que vamos a combinar hidrógeno y no metal. Entonces combinemos el primero. Símbolo químico del hidrógeno es la letra H y el estado de oxidación del hidrógeno es +1. El símbolo químico del bromo, perdón, del boro es la letra B. Y el estado de oxidación que nos mostraba de manera negativa el elemento boro era, ¿cuál era? -3, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Para yo equilibrar esta molécula, hago lo que hemos hecho siempre, cruzar los valores, ¿cierto? Entonces, para equilibrar la molécula y que la carga sea 0, y mira lo que va a hacer, -3 pasa para este lado como 3 y +1 pasa para este lado como 1. Mira la cuenta que, atención con la cuenta que vamos a hacer, es una cuenta que en realidad se hace para cualquier molécula, pero no te la había mostrado todavía, porque ahorita cuando veamos los oxácidos sí lo vamos a ver, sino que lo empiezo con los hidrácidos. Hagamos una operación, Nicole, que esto es regla matemática, es una secuencia matemática que nos dice más por más da más, menos por menos da menos, ¿cierto? Entonces tengo +1 por 3, ¿cuánto daría? +1 por 3. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Aquí daría +3. Y hagamos la cuenta, -3 por 1. -3 por 1, 1. Ojo, -3 por 1. Pasa -3 por 1. Listo, quedaría. ¿Cuánto da 3 por 1? 3 por 1, 3. ¿Cierto? Entonces da 3. Pero tengo el menos arriba y se asume. Si es negativo, es como si valiera menos, ¿no? ¿Si es qué? Si es negativo, es menos. Ah, bueno, muy bien. Menos por el símbolo más, ¿cuánto da? Menos. Menos. Y ahora hagamos la operación aritmética. Tengo +3 y le quito 3, ¿cuánto da? 3. A 3 le quito 3, ¿da 3? 0. 0. Cuando nos da 0 es porque la molécula existe en el universo. Puede ser viable en el universo. Cuando esta operación matemática da 0, significa que la molécula sí existe y yo puedo proceder a borrar los estados de oxidación y decir que la fórmula molecular de ese elemento químico es esta. H3B1. H3B1. ¿Puedo quitar el 1? Ah, ojo, hemos dicho que cuando el 1 está es porque al menos hay un elemento, ¿no? Sí. Sí, entonces, o sea, si el 1 está, eso, ahí ya lo podemos quitar. Porque ya se sobreentiende que ahí había un 1. Al haber ahí un 1, Nicole, estamos diciendo que al menos existe un átomo del elemento del que estamos hablando, que es el boro. Entonces, la fórmula del ácido que forma con el boro sería H3B. Parece el nombre de un lápiz de marca, pero no. H3B. Vamos con el siguiente. Recuerda, el estado de oxidación del elemento no metálico tiene que ser el negativo, ¿no? Solo el negativo. Entonces tomemos a nuestro elemento, al elemento químico
del que están hechos los seres vivos hasta donde se entiende, ¿no? Tú, yo y cualquier ser vivo en el planeta, y si es que existe en el universo, en el resto del universo, está hecho de carbono. Ahí lo agrandé para que lo veamos mejor. Entonces, Nicole, el carbono tiene 3 estados de oxidación. ¿Cuáles son? Más 2, más 4 y menos 4. Excelente. Con el más 2, más 4 y menos 4, quiero formar un ácido hidrácido. Un ácido hidrácido. Ya sé que el hidrógeno es positivo. Entonces, ¿qué estado de oxidación debo tomar? Menos 4. Muy bien, de las 3 posibles estados de oxidación, yo solamente tomo el menos 4 del carbono. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Ya sabiendo que tanto el más 2 como el más 4 no pueden existir porque son positivos, vamos a hacer el cruce de valores. Entonces en la H quedaría el 4 del carbono y en la C quedaría el 1 del hidrógeno. Misma operación matemática, más 4 por 1 da más 4, menos 4 por 1 da menos 4, la cuenta nos da 0 y por lo tanto puedo borrar ya los estados de oxidación y decir que la fórmula de un ácido que se forma cuando el elemento carbono se combina con el hidrógeno es H4C1. ¿Puedo quitar el 1? Sí. Correcto. En realidad, Nicole, esto, aunque efectivamente lo acabo de hacer con la química inorgánica, se conoce de otra manera. Esto mismo que escribí aquí se puede escribir así, pero solo para este caso. Y lo veremos, no sé si sigas aquí en el... ¿Tú planeas seguir en el colegio virtual el próximo año? Sí. Bueno, por ahora te adelanto esto. CH4 es lo que expulsan las vacas cuando han terminado de digerir la comida, el pasto. Es un gas y es un gas incluso más venenoso que el que botan los carros cuando andan por la ciudad. A ese gas se le llama metano y es un gas ácido. Y es un gas que no no por ser ácido es malo, sino que es peor lo que hace con las propiedades químicas que tiene. Este es un gas muy especial porque permite retener el calor. Es más liviano que el aire, así que va para arriba, ¿no? A la atmósfera. Y una vez en la atmósfera, como no puede subir más, se queda quieto. Se estrella contra la capa de ozono. Y cuando está en la capa de ozono, todo ese gas de las vacas, imagínate cuántas vacas hay en el mundo, Nicole. ¿Sabías tú que es malo porque logra retener el calor? Entonces imagínate, el sol calienta la tierra. La tierra tiene pues algunas zonas que reflejan el calor, ¿cierto? Las mismas aguas del mar, cuando son claras, logran reflejar parte del calor. Entonces los rayos del sol rebotan en el agua del mar y se encuentran con el CH4, que es el metano que botan las vacas cuando digieren la comida. Por lo tanto, el calor queda atrapado en la tierra. Cuando hay mucho calor en la tierra, en algunas zonas del planeta, lo que ocurre es un desequilibrio. Y es ahí donde vemos que fenómenos que son naturales, como el fenómeno del niño, que es calor, o el fenómeno de la niña, que es frío, se descontrolan. Y quizá tú, Nicole, pues por la edad que tienes, no hayas alcanzado a ver, pero antes se podía predecir con mucha mayor fiabilidad, con mucha mayor sencillez, si iba a llover o no iba a llover. Hoy en día estamos viendo climas extremos. Cuando hace calor hace demasiado y cuando hace frío hace demasiado también. Uy, sí. Y esto se da, este efecto invernadero se da, Nicole, por el exceso en la producción de CH4. Para que lo sepas, Nicole, hay más vacas en el mundo que seres humanos. ¿En serio? En serio. Parece una locura, ¿no? Porque, o sea, ¿tú tienes vaca? Chiquitas. ¿Verdad tienes una vaca? Sí. Ah, bueno, una curiosidad. Yo no tengo vaca. Entonces uno se pone a pensar, hombre, pero yo no tengo vaca. ¿Cómo que hay más vacas en el mundo que seres humanos? Yo no tengo, no me dieron vaca a mí. Pues listo, no me tocó vaca. Pero lo cierto, Nicole, es que el exceso en consumo de carne en el mundo, irónicamente, altera el clima del planeta por la producción de CH4, que en química inorgánica le diremos H4C.
pero solo es un caso especial, solo ese caso. Vamos a uno, Nicole, que es el ácido más potente de los inorgánicos. Tal vez hayas visto en YouTube, Nicole, un ácido que le meten un pedazo de carne y en cuestión de segundos disuelve la carne. La Coca-Cola. No, bueno. La Coca-Cola también es un gas que eso dicen que es para destapar baños. Sí, sí, pero la Coca-Cola no es tan rápida como este que sí es un ácido. Permítame, Nicole. Este es el símbolo químico, la F mayúscula es el símbolo químico del flúor. Tú en este momento tienes flúor en la boca. ¿Lo sabías? Y cuando vas al odontólogo, el odontólogo te aplica flúor. ¿Qué es eso? El flúor es un elemento químico extremadamente duro y reactivo también, que hace parte del esmalte dental. Cuando tú vas al odontólogo, el odontólogo, para reforzar el esmalte en los dientes y que los dientes duren mucho más tiempo, aplica sanamente una pequeña cantidad de flúor. Pero aquí vamos a hablar de otro elemento químico, perdón, de un compuesto químico tremendamente peligroso que se forma con el flúor. Hidrógeno más 1, ¿no? Flúor menos 1. Crucemos los valores, me queda 1 y 1. Hagamos la operación aritmética, más 1 por 1, más 1. Menos 1 por 1, menos 1. A 1 le quito 1, 0. Borro los estados de oxidación y me queda el ácido inorgánico más potente que se sabe que existe. Por ahora le vamos a decir ácido sulfídrico. Perdón, ácido fluorhídrico. El ácido que se forma con el flúor. El símbolo, digamos, la fórmula molecular de este ácido es HF. HF. El flúor es muy reactivo. El hidrógeno es muy pasivo. Son la pareja ideal. Lo que no tiene uno, lo tiene otro. Y así, Nicole, nos queda esta conversión. HF. Se llama ácido fluorhídrico. Luego te explicaré de dónde sale el nombre. Bueno, este es el ácido que tú ahorita, seguramente tú tienes celular, ¿cierto? Sí, obvio. Ahorita, más tarde que termines la clase, busca en YouTube, digamos, carne versus ácido sulfídrico o ácido fluorhídrico, corrijo, ácido fluorhídrico. Entonces vas a ver lo que le hace el ácido fluorhídrico a un pedazo de carne. Y vas a ver que la disuelve en muy poco tiempo. Mucho más rápido que la gaseosa. Bueno, Nicole. Y también una pasta que hace, ¿cómo es que se llama? Una pasta, el C4. El C4 es un explosivo sintético. El C4 es un explosivo tan curioso que una persona podría hacerse un pastel con C4, comerse el pastel, digerir todo el pastel y nunca explotar. Pero si ese mismo C4 en algún punto del proceso se le aplica luz ultravioleta, efectivamente vuela por los aires. Bueno, Nicole, vamos a hacer el mismo caso con el cloro, ¿listo? Nicole, ¿para qué utilizas tú el cloro en la casa? Eso es como límpido, ¿no? El límpido, ¿cierto? Bueno, hay varios tipos de ácidos de cloro. Yo no lo uso, pero mi mamá lo usa para los paños. Ah, mira nomás. No, y está bien, está bien. Sino que hay peculiaridades. Advierto una vez, Nicole, el que tú llamas límpido o ácido clorhídrico es un tipo de ácido que se utiliza para desinfectar superficies. Si una persona agrega ácido sulfídrico, bueno, el límpido, si echa límpido en, digamos, el inodoro y lo deja ahí asentado, no lo vacía, ¿cierto? Lo deja ahí. Y luego otra persona inocente que no vio lo que hizo el anterior entra y pues hace del número 1 en el baño, ¿cierto? Se forma una reacción química. Quizá una persona haya notado que, sí, claro, en realidad se forman reacciones químicas en todo momento, pero sí, se forma una reacción química. La orina del ser humano tiene amoníaco, que es una sustancia química. El cloro que se deja en el inodoro es otra sustancia química. Al entrar en contacto, forman un gas que se llama gas mostaza. Por eso,
pasa que una persona que entra a un baño recién limpiado con límpido y orina, nota que le arden los ojos. Es porque pequeñas cantidades de gas mostaza le están llegando a los lagrimales y lo hacen llorar. Ese gas se descubrió en la Primera Guerra Mundial y para dejar ciega a la gente durante un tiempo prolongado de manera permanente, los soldados lo utilizaban de manera concentrada. Nicole, discúlpame que está pasando aquí cerca a mi casa está pasando una camioneta donde están anunciando un concierto, entonces ella está pasando. Bueno, parece que siguió. Listo. Entonces, Nicole, ¿cuáles son los estados de oxidación que puedes ver ahí en el cloro? Que sean negativos. Voy a ampliar un poquito más la imagen. Ninguno. Ah, sí, -1. Muy bien, -1. No, está listo, entendible. De pronto un poquito pixelado. Entonces, tengo hidrógeno. ¿Cuál es el estado de oxidación que estamos utilizando en el hidrógeno? -1 también. +1. Recuerda que no pueden ser los dos negativos. Sí. ¿Cierto? Uno podría pensar, ¿cómo es posible? Bueno, lo que pasa es que las paredes del estómago de un ser humano tienen, número uno, un recubrimiento que se llama mucosa. Y sí, tiene que ver con mucosidad, pero no de la nariz, que es como una sustancia de colágeno muy gruesa que cuando un ser humano empieza a masticar, le manda una señal al cerebro en la cual le dice, libere la mucosa. Y unos segundos después de que libera la mucosa, el cerebro ordena al estómago, libere el ácido clorhídrico que estamos comiendo. Cuando el ácido clorhídrico se libera, puede digerir los alimentos que uno ya ha masticado y pasado por el esófago. Es por ello que muchos médicos dicen que pues, hay que tener precaución con la persona que masca mucho chicle porque puede desarrollar gastritis. ¿Por qué? Cuando uno masca chicle, ¿está tragando comida? No. Solo saliva, ¿cierto? Y el cerebro no puede saber si usted está comiendo o no está comiendo. Para el cerebro usted está moviendo la mandíbula por algo, ¿no? Entonces imagínense usted media hora moviendo la mandíbula solo mascando chicle. El cerebro inmediatamente en algún punto dice, bueno, estamos comiendo, creo. Liberen la mucosa y liberen el ácido clorhídrico. Pero hay gente que se pasa y dura 2 horas con un chicle. Eso ya no tiene ni sabor ni nada, pero lo siguen mascando. ¿Qué ocurre? No hay suficiente mucosa, pero el ácido clorhídrico sigue ahí y no ha digerido nada porque no han comido nada. ¿Qué se produce? Gastritis, que es lo que ocurre cuando el ácido clorhídrico toca parte del esófago, que es lo que queda arriba del estómago, y es ahí donde la persona dice, uy, me duele la boca del estómago. Bueno, realmente le duele el esófago, o le da grieras. Y también pasa cuando la gente come mucho. Una gran cantidad de comida le demanda al organismo mucho HCl, que es ácido clorhídrico. Nicole, estas fórmulas, como puedes ver, son bastante sencillas de hacer, ¿cierto? Sí. Bueno, esto se da porque solo tenemos una carga positiva y una carga negativa. En la próxima clase vamos a ver cómo hacer para que siga existiendo carga positiva y carga negativa con con 3 elementos químicos que van a ser el hidrógeno, el elemento no metálico y el oxígeno, ¿vale?
Muy bien, Nicole. Nicole, voy a publicar el video y después del video va a quedar una pequeña actividad. Ya está programada para publicarse, sino que cometí un pequeño error y la coloqué para las 8:30, o sea, se va a publicar a las 8:30. Entonces a las 8:30 va a quedar publicada una pequeña actividad para que tú la puedas hacer. Una actividad... de hacer esas operaciones. No, en realidad es una lectura,